Ahora tiene la palabra Ignacio Loncieme, secretario general de Unión Informática. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, quiero felicitar a la presidenta de la comisión, la diputada Vanessa Siley, por impulsar este debate, a los legisladores y las legisladoras que están trabajando en el tema, a los compañeros de soporte técnico y, bueno, poder compartir esta charla con casi todos los sectores y las expresiones del movimiento sindical. Primero, como orgullo, como primera expresión, quiero expresar que es un orgullo muy grande para nuestra entidad sindical poder transmitir la experiencia que tenemos en el rubro, en la industria informática. En nuestro sector, teletrabajo se viene implementando hace años. En este momento, por ejemplo, a partir de que se decretó la cuarentena, el 80% de nuestra actividad ya estaba teletrabajando los pocos días de que se decretó. Y bueno, hay que decir, como mencionaron ya varios compañeros, que tiene grandes beneficios, pero también es necesario que se haga un tratamiento profundo para que no vulnere derechos, que no genere regresión en derechos laborales y sindicales. Primero, también quiero mencionar que tenemos que tener en cuenta que estamos frente sin duda, a una modalidad y no frente a una actividad. Esto fue una cuestión bastante debatida y creo que eso hay que dejarlo en claro como punto de partida. Por otro lado, creo que tenemos que pensar también, como fue propuesto por algunos diputados, que esto sea incluido como capítulo dentro de la ley de contrato de trabajo. No sé si como una ley aparte. Creo que es necesario darle tratamiento porque hoy en día hay miles de trabajadoras y trabajadores que están trabajando bajo esta modalidad sin ningún tipo de protección, sin ningún piso, ¿no? Y nosotros hace años que implementamos el teletrabajo y logramos firmar un convenio con varias empresas del sector, dedicamos varios artículos a su regulación y a través de, por ejemplo, relevamientos que hemos realizado, vemos que hay sobre todo una sobrecarga de tareas en muchos casos. Por eso es muy importante, como ya se dijo en reiteradas oportunidades, que cada convenio, cada actividad tenga su capítulo, su articulado respecto a esta modalidad para detallar las cuestiones intrínsecas a cada actividad. Pasando puntualmente a los proyectos, tenemos un precedente considerable que es el presentado en 2017 por el diputado Moyano, que a mi parecer es uno de los más abarcativos, y creo que se pueden sumar también artículos de otros proyectos, yendo a los temas puntualmente que se están tratando y sobre los que hay mayor consenso: el derecho a la desconexión. Fijémonos qué tan importante es la influencia de la tecnología en el mundo del trabajo, que casi pareciera que obliga a rediscutir la jornada, pero es importante tener presente que esto ya está definido claramente en la ley de contrato de trabajo y parece una cuestión semántica, pero tenemos que tenerlo presente, porque si no parece que estamos poniendo en duda la jornada laboral. Me parece que lo que hay que hacer es ser específicos y firmes con estos principios que tiene la LST, y creo que se podría pensar, además de dejar en claro el derecho a la desconexión, dejarlo asentado, que tiene que estar por escrito todo lo que se defina al implementar esta modalidad, pero que, salvo expresión en contrario, el estar a disposición del empleador también debe llevar una compensación. Nosotros en nuestra actividad se denomina guardia pasiva, más allá de que no se esté haciendo la tarea concretamente en ese momento, y que los empleadores directamente deben desistir de hacer fuera del horario laboral
por cualquier medio digital, sea mail, WhatsApp, mensajería o herramientas internas, dar directivas, porque eso en definitiva activa la hora laboral y en tal caso se debería computar como una hora extra. Respecto al tema de los cuidados, yo creo que la compatibilización entre vida familiar y laboral es falsa. Yo creo que hay que determinar esto bien claramente en la ley, porque si vamos a la experiencia actual, sobre todo en este contexto, cualquiera con el que uno se pone a hablar tiene que hacer cuidados de cualquier característica, tiene que ocuparse las dos cosas en forma simultánea, y esto me parece que hay que dejarlo en claro en forma detallada. Respecto a los derechos colectivos y de sindicalización, el empleador creo que debe garantizar también un espacio para asambleas. Hay un artículo interesante de la diputada Ormachea, el artículo 12, que habla de un delegado cada 15 teletrabajadores, eso puede ser también. Respecto al equipamiento y compensación de gastos, me parece importante establecer claramente cuáles son los insumos que se deben proveer, la compensación a definir por cada convenio colectivo en las actividades por los servicios y el mantenimiento de los insumos. Y hay que tener presente un tema acá que es la conectividad, ¿no? Este tema se cristaliza muy fuerte en este momento, y las diferencias estructurales que vemos en distintas regiones del país hacen que haya que tener en cuenta este punto. Hay que tener en cuenta la ergonomía, por supuesto. Como dato, por ejemplo, de una encuesta muy reciente del 10 de junio, una dependencia del sector público, más del 70% de los teletrabajadores están utilizando su propio dispositivo. Entonces, esto es un dato a tener muy en cuenta. Respecto a la fiscalización, la autoridad de aplicación, seguramente, el Ministerio de Trabajo va a tener que hacer una elaboración en ese sentido. Cada entidad sindical tiene que acompañar esta fiscalización de teletrabajadores. Quizás sea necesario o habrá que pensar en un registro nacional de teletrabajadores, no solamente por actividad, y creo que cada empleador también debería informar al sindicato de los trabajadores que estén bajo esa modalidad, como mencionó el compañero Pedro, por ejemplo. Respecto a los derechos sindicales, habrá que pensar en cómo se puede dar validez a determinados actos, llámese afiliación, asambleas, etcétera, para evitar afectación a esos derechos. Una opción puede ser, para poder difundir, que el empleador remita una casilla de mail donde comunicar a los representados. Después, respecto a la seguridad e higiene, cuestión de ARTs, etcétera, hay un artículo interesante de la diputada Laburro, artículo 12, respecto a la autoridad de aplicación debe dictar normas para incluir el listado de enfermedades laborales, como puede ser el deterioro de la vista, túnel carpiano, problemas vinculados a la postura. Y algunas apreciaciones para cerrar. Como decía previamente, estamos frente a una modalidad y no a una actividad. Creo que el trabajo de todas las entidades sindicales se va a profundizar, se va a intensificar, porque hay que hacer relevamientos muy profundos para que no se nos escape la representatividad. Tenemos que hacer un trabajo de sociabilización importante, y más aún es probable que surjan nuevas actividades con necesidad de representación específica. Ese es nuestro caso también, que tenemos bastante avanzado nuestro expediente para la personería, pero también cada entidad sindical debe regular específicamente los detalles intrínsecos a cada tarea. Posteriormente creo que vamos a tener que seguir debatiendo estas cuestiones, por ejemplo, las plataformas digitales, que creo que también van a merecer un capítulo, ya que estamos hablando no más que una modalidad de contratación, y en ese caso es una cuestión que puede influir sobre el conjunto de la clase trabajadora. Comparto también que hay que pensar en el concepto de la soberanía tecnológica. En esto coincido sobre todo con el compañero Daer, en el sentido de que puede haber un perjuicio muy importante para la industria nacional y el trabajo argentino. Entonces son cuestiones que también tenemos que trabajar.
creo que bueno, estamos bien en el sentido de vuelta. Felicitaciones a la comisión y a todos los proyectos, porque son todos buenos. Creo que es un buen puntapié para pensar en otros debates respecto a las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Y quiero cerrar con una frase que mencionamos con la compañera Vanessa, la charla que tuvimos previa, que es que todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal, él tiene su propia ley, que es su propia fuerza, de Scalabrini Ortiz. Y bueno, agradecer nuevamente que nos podamos expresar en representación de Unión Informática, de mis compañeros y compañeras, y a disposición para seguir con estos debates.